Buenos días a todos los oyentes de el podcast Entre Diablos. En este momento estamos en las máscaras del señor Marco Cailiamara. A continuación, unas palabras de él. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio Cailiamara. Me dedico 28 años ya en la elaboración de las máscaras de la Diablada Pillareña. Listo. ¿Cómo le podemos encontrar en redes sociales y algún número suyo? Máscaras Cailiamara, el número es 0986510081. Listo. Hablando un poco de lo que es las máscaras de Píllaro, a través del tiempo, ¿cuál ha sido usted un hito importante que ha dicho esto era antes, esto es ahora? Bueno, aquí se maneja lo que es tradicionales, contemporáneas y máscaras de diablo en sí. Porque incluso antes de la Diablada había la Legión, que yo le voy a dar unas máscaras que están ahí, que son muy antiguas, entonces eran muy grandes. Pero sí ha tenido un cambio muy radical. Yo pienso que en ese entonces no había un cambio tal porque no había los materiales. No había, por ejemplo, ahora tenemos el internet, las redes sociales que a nosotros nos ayudan también a crear muchas cosas más. Claro, se podría decir entonces que aquí en Máscaras Cailiamara se maneja tanto lo clásico como lo contemporáneo, ¿no? Lo tradicional, lo contemporáneo. Listo, porque igual en cuanto a materiales, por ejemplo, usted en sus inicios alguna máscara que le dio algún familiar o algún conocido, ¿qué puede ver en cómo era antes y en lo que ahora los artesanos realizan, por ejemplo? Bueno, la experiencia que yo tuve con el diablo es cuando yo tenía más o menos unos 10, 11 años, de un compañero que no era de aquí, era de las Tres Esquinas, que trajo una máscara tradicional que era de un tío de él. Entonces fue grande ese impacto, y el gusto, de bailar, de salir a Píllaro de niños no había tantos diablos, eran unos 20, 30 diablos, no había más. Entonces de ahí ya fue mi experiencia. En esto había un vecino que se llama Papá Pepe. Siempre le decimos con cariño Don Pepito Basantes, Papá Pepe para nosotros, porque era un vecino. Él se dedicaba a hacer vuelta hacia las máscaras de locaviudas. Entonces ya tenía yo más o menos una referencia, que los moldes se hacían del tapial, de las paredes que caía, ahí se tallaba el molde. Entonces ahora ya manejamos hay moldes de cascajo, manejamos de piedra, también tenemos moldes ya de lo que es más básico, más rápido, es el yeso. Listo. En base al molde, ¿la técnica que usted maneja es el papel con el engrudo o se la ha adquirido otra técnica? No. El papel con el engrudo, hay otros artesanos de la asociación de artesanos que somos que manejan ya la técnica, dice papel engomado. Yo mantengo la cultura, papel con engrudo. Es la base y eso es lo que le da, un valor más a las máscaras, porque no estamos perdiendo en este caso el engrudo. Pero también ya estamos yendo lo que es a la fibra, a la resina. Porque claro, no se habla de que una cultura que no evoluciona, pues no habría ningún sentido, ¿no? Claro, una cultura que no evoluciona se va a perder porque no va, claro, sin perder, la identidad de la máscara en sí, la nariz aguileña, pero ya con otros cachos más grandes, más extravagantes. Ya jugamos nosotros ya más que todo con mi hijo, con la imaginación. Claro, como decía hace un momento, ¿no? O sea, la ayuda del internet ha influenciado bastante en lo que es las máscaras de hoy en día. Claro, no en sí tanto, pero sí se va uno ya cogiendo algo de uno y se va plasmando. Pero nosotros siempre somos, únicos, no es que seamos los mejores tampoco, porque hay muchos buenos artesanos en nuestro querido cantón. Contamos con 25, si no estoy mal, mascareros, y 13 que ya estamos en la preasociación de la Asociación de Mascareros. Siempre nos manejamos una línea. Uh-huh. Si yo, por ejemplo, viendo una careta, por ejemplo, de Ítalo, de Julito, entonces yo ya sé de quién es. Ya nos conocemos. Claro, justamente en el anterior capítulo hablábamos con Julio Moya y nos decía que están en esto de la asociación, ¿no? Que prácticamente es algo bueno para ustedes porque muchas personas admiran las máscaras, pero prácticamente ustedes muchas veces pasan como que en este anonimato, ¿no? Porque algunas personas no conocen quién es la persona que realiza estas obras de arte. Como le dijo usted, sí, verdaderamente son unas obras de arte y estas exposiciones está haciendo visualizarle a más artesanos.
a artesanos que a veces son muy buenos y que no han tenido la oportunidad de ser visualizados. Claro, exactamente, ese sería el objetivo de la asociación y como se podría decir, ¿no? Usted donde va o donde puede observar, usted fácilmente ya conocería lo que usted ha realizado, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, estas máscaras son mías y ahorita ya con lo que le estaba conversando del premio a la excelencia artesanal, ya viene el señor, o sea, que le ponga mi marca, o sea, eso también le da a nuestro taller un valor agregado muy importante en este aspecto. O sea, la trayectoria también. Y no es eso, he ganado muchos premios también, como la mejor máscara, por ejemplo. Hay máscaras que son muy tradicionales, máscaras que son, o sea, creación de nosotros. Por ejemplo, mi hijo ya tiene otra técnica. Él lo que hace es diseñar. Él dibuja y luego plasma. Claro. Se podría decir que él dio ese paso con lo que usted prácticamente no dibujaba, sino prácticamente ya iba a lo que es hacer la máscara. En sí, por ejemplo, nosotros cogemos el molde en sí y la máscara ya va dando forma. A veces yo empiezo personalmente por la nariz y la boca. Y de ahí sí a los gestos solitos van saliendo de lo que es. Y a los años que se tiene también. Claro, en lo que usted ha participado, me imagino que sí ha participado de Diablo alguna vez, no, tal vez no últimamente, pero sí antes. ¿Qué puede usted resaltar de lo que era el antes y el ahora en la fiesta como tal, en la Diablada? Verá que a raíz que se declara patrimonio cultural el 28 de diciembre del 2000, ya me hice goles. A ver, el 29 de diciembre de 2008. Entonces ya a esa trayectoria, o sea, nosotros hemos abierto la puerta a los talleres. O sea, entrar a un taller, créame que si hablamos de unos 10 años atrás, era tan difícil porque yo le sacaba 3 modelos de estos, tengo, ¿cuál le gusta? Este le gusta, porque éramos tan escépticos en eso de que alguien nos copie. Claro, no, antes existía ese miedo de que si usted sacó algo de creación propia, venga otro artesano y le copie, ¿no? Igual, o sea, eso se manejaba mucho y recién nos estamos abriendo así, que nos entren, vengan, pasen. Antes éramos tan herméticos y la pregunta que se refería, sí, yo ya cumplí con los años de bailar, pero cuando me pica, sí voy a bailar. Pero antes éramos pocos artesanos. Don Ángel Velasco, que es uno de los... Tiene una trayectoria ricaza en este aspecto muy, muy, muy larga, que le respeto mucho, es uno de los artesanos más antiguos, don Ángel Velasco. Don Ángel Velasco, mi persona, José Luis, participábamos, o sea, apostábamos, por ejemplo. Me topaba con José Luis, dice, Marquito, ¿este año qué sacamos? Digo, ahí vemos, una java de whisky, una java de cerveza, unos 2 whiskies. Entonces, cuando íbamos a bailar nadie sabía porque llevábamos en una funda. Y yo no bailaba con máscaras así pequeñas. Esa es la máscara que yo bailaba, más una coronilla que tenía con calaveras. O sea, era ese gusto de bailar y resaltar en ese aspecto de la fiesta del diablo. Esa máscara de ahí tiene más de 25 años. Por eso esa no se le vende tampoco. Es un recuerdo mío. La coronilla se le vendió con unas calaveras y ya empezamos a poner luces. Eso era el gusto y el lujo que nos daban nosotros o sea, en ese tiempo no éramos considerados como mascareros. Más que todo nació como un hobby, porque yo en la realidad soy soldador. Yo soy soldador de ductos, entonces ya no había mucho trabajo, me concentraba en el trabajo y venía y era para mí relajarme, o sea, aflojar el cuerpo, porque sí me sacaba la mierda. En el oriente, usted sabe, el calor es muy... Entonces poco a poco fui yo. Poco. Después hubo un tiempo que me enfermé y usted sabe que todo lo malo dice que el diablo, que es el diablo, y como que me psicosé, en verdad. Y entonces yo tenía una colección de algunos artesanos y tuve que quemarla. Por lo que le decían que la enfermedad era del diablo. La historia mía, sí, la enfermedad decía, por ejemplo, venía alguien y decía, tengo un amigo que es pastor, el pastor Ney, me decía, Marquito, este es del demonio, usted está enfermo porque es del demonio, queme esas huevadas y o sea, uno como que claro, se viene, ¿entiendes? O sea... Las creencias, ¿no? Entonces yo quemé unas máscaras que tenía así, mascarones de ese tamaño, bien detallados, con unos dientes de hueso, porque mi trabajo es solo en hueso. O sea, las que yo hago en sí, por eso es el costo en hueso. O sea, trabajamos en hueso, de caldo de pata le tallamos. Entonces tuve que quemar y vuelta regresé.
Y ya cuando regreso, o sea, ya un poco más abierto, conversando con muchachos que tengo que son de otro país, Colombia, que son mochileros que venían y ellos a veces tienen esa creencia de la vida libre, o sea, que no creen en Dios. Y decía, sí, los manes andan como perros, nunca entran a una iglesia y les va bien. Vienen, claro, es que los mochileros vienen, hay amigos que vienen en Colombia, se van recién mandé unas 2 máscaras que se fueron a Inglaterra. Entonces vienen y viven la vida y a veces uno se le va, entonces de ahí ya fui perdiendo un poquito el miedo en sí, de ahí fui coleccionando. De ahí yo y mi hijo, todos aquí en mi familia, ya es un negocio familiar. Aparte de eso, usted sabe que yo domino lo que es la pintura. Entonces sí me ha servido mucho para mí. Fui uno de los fundadores de la Escuela de Artes, gracias a Italo Espín, que él formó la Escuela de Artes de aquí del Cantón Píllaro. Ya sabes, las malas políticas se perdió y entonces... De ahí poco a poco ya tuve exposiciones, máscaras y pintura con mis hijos. Por ejemplo, son los cuadros, bodegones de mi hijo, hay muchos cuadros. Tuve un intercambio también con muralistas. Ahí tengo un cuadro de Pino Supay. Pino Supay, ajá. Es uno de los muralistas reconocidos ahora a nivel internacional. Sí. De igual manera, ¿no? Como le decía hace un momento, antes de empezar la entrevista, usted, o sea, a nivel de aquí es muy conocido. Máscaras Cailiamara creo que es uno que se está codeando tanto con Italo Espín como con Julio Moya, ¿no? Se podría decir que ustedes son los mascareros de antaño. No, hay muchos, ya le digo, no voy a hacer, ahora hay muchos, por ejemplo, hablar de Julio Moya es una trayectoria también muy corta, Ítalo también es muy corta, yo creo, pero yo sí respeto mucho. Hay otros, por ejemplo, hay otro que no se ha dado a visualizar, es Marco Campaña, que es un ingeniero veterinario ahorita, médico veterinario, que también hace cosas locas. José Luis el Chibolito, que le decíamos, él por cambio de religión era también un pro en las máscaras. O sea, hay muchos artesanos y cada uno maneja su línea, o sea, no hay como decir, o sea, yo soy el mejor. Sí, tengo una trayectoria que he logrado grandes triunfos gracias a mi esfuerzo y a mi trabajo, eso sí. Claro, y en cuanto a, por ejemplo, cuando usted empezó a participar los primeros años en la Diablada de Píllaro, por así decirlo, ¿qué es lo que a usted más le impactaba, ya sea visualmente, emocionalmente? ¿Qué era eso que usted decía, esto es extraordinario? Pues es que ya cuando oyes la banda y ya has bailado o desde pequeños tienes esa afición de bailar, como que ya, o sea, te gusta el baile, te gusta, por ejemplo, antes la máscara pillareña es, ¿no es cierto?, rebeldía, mucha rebeldía. Yo creo que ahora ya es una máscara festiva antes que rebeldía. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vivimos la fiesta de la Diablada. Claro, antes, usted, por ejemplo, ¿qué versión tiene de la Diablada de Píllaro? Porque esto se crea de boca en boca, se dice que hay 7 versiones ya oficializadas, pero a sus oídos, ¿cuál fue la que llegó? O sea, siempre se manejaba la hipótesis antes de la declaratoria, como digo, de patrimonio cultural. Si me equivoco en la fecha, bueno, me perdona a veces. Siempre se manejaba las hipótesis que aquí tenemos Marcos Espinel, si ustedes ven al frente, y acá tenemos Tungipamba. Los dos barrios, por ejemplo, los de Tungipamba se pasaban a molestar a las chicas de Marcos y viceversa, los de Marcos se pasaban a Tungipamba. Entonces por ahí alguien vio una quebrada que hay acá, más acá de Cochaló. Entonces alguien se inventa una máscara para hacerles asustar, porque venían a tomar, iban jodiendo, a dar serenatas, porque antes los hombres eran más románticos, no como ahora. Entonces la gente también se cabrea que venían a hacer bulla, entonces por ahí alguien se inventa una máscara para hacer, como en este caso, espantar a los chicos o a los don Juanes que vendían, tanto del barrio Tungipamba y de Marcos Espinel. Son los dos barrios donde nace especialmente la Diablada. Eso hay que tomar mucho en cuenta. Como investigadores comunitarios hemos sacado, como tú dices, 7 versiones de Blomberg, Pedro Reino, el padre Cobarrobalino. Entonces, sí, en ese aspecto de la Diablada es como un rompecabezas que nosotros no podemos decir, como tú dices, se ha transmitido en forma oral de boca en boca. Pero como la Diablada puede tener unos 100, 200 años, puede ser milenaria, si tú te das cuenta en las culturas prehispánicas de nosotros, o sea, hablamos de... Ya hay, por ejemplo, el chamán, según dicen que se interpreta un jaguar,
Pero en Cuenca yo tuve la oportunidad de entrar al Museo de Cuenca y vi una que era un chamán, que era rasgos ya de diablo, o sea, yo creo que... Y también se asentó ya cuando vinieron los españoles, en este caso. Claro, porque muchas personas tienen la versión de que la Diablada de Píllaro es rebeldía en contra de los conquistadores, ¿no? Voy al segundo. Y después ya se investiga un poco y se llega al tema también del otro que es, por ejemplo, que es un baile reconfigurado de una hacienda de los hacendados. ¿Por qué decimos eso? Porque antes nosotros teníamos pensado, incluso yo, que el personaje principal era el diablo. Pero no es así, el personaje principal son las parejas de línea. Sin parejas de línea no hay diablada. Entonces, si ustedes ven y como estudian, las parejas de línea bailan en el medio y alrededor los diablos. Entonces, se ve por qué que es un baile de hacienda, porque los del baile de línea son bien elegantes, bailan bien vestidos, bien uniformaditos, y los diablos van cuidando a ellos. Entonces, sí, esa versión quedó declarada patrimonio. ¿Por qué? Porque dijeron que en este aspecto un día le daban al campesino al año para que se relaje, para que todo. Entonces alguien ve una máscara y se viste de diablo, porque antes no había ley. Tú podías ir a sacarle la mierda a quien tenías en la amistad y no te metían preso. A raíz que se hace patrimonio cultural, ya se va controlando los cabecillas. No había tantos diablos como te digo, había unos 50 o 40 por cada partida, y había solo dos, Tungipamba, Marcos Espinel. Luego se anexa Huanguibana. En Huanguibana ya hay como 3, 4 partidas. Huanguibana La Paz, Huanguibana El Rosal, hay la Minga Cultural. Luego Achacate el Carmen, que está acá al lado. Esas son las partidas pequeñas, las partidas de arriba. Y ahí luego se forman las partidas que son del centro, por ejemplo, La Florida, el Robalino Pamba y algunas más. Claro, entonces se podría decir de cierto modo que también imposible descartar cualquiera de las 7 versiones, ¿no? Porque todas, como quien dice, atando cabos, llegan a la misma conclusión, ¿no? En sí, por ejemplo, ya le digo, o sea, nada está escrito, tampoco se puede afirmar, o sea, esto así se dio la diablada. Eso hay que tener en ese aspecto muy importante, tener mucho cuidado, decir, no, es que se crió. Por ejemplo, antes de la diablada sí existía, que era la legión. Entonces sí es un tema muy importante que se investiga, sí, pero en sí, incluso en el padre Cova Robalino habla de las partidas más, no de las diabladas. Porque era un historiador, era un padre, también era de la alcurnia, porque la diablada es de la gente del pueblo, no es de la gente rica. Por ejemplo, cuando bajaban decían, ahí vienen los longos disfrazados. Entonces sí, o sea... En ese aspecto es muy importante. O sea, muchas versiones, total, que ya digo, como puede tener 1000, 2000 años, como puede tener menos de 100 años. O sea, no podemos afirmar, porque no hay nada escrito. Si hubiera algo escrito, dijéramos, esto es porque esto se dio de tal fecha a tal fecha. Pero ya había levantamientos de parece que es 1600, que da con un cacique Tubón de acá de Pelileo, que ya se hablaba en levantamiento para hacer, y entonces eso se vino abajo porque ya se reunieron, se chumaron, y por ahí alguien fue a abrir la boca y él fue quemado, creo. Listo. Y hablando un poco de lo que es también esto de la evolución de la diablada, no tanto en lo de las máscaras, sino en lo que ha sido el baile como tal. ¿Cuál es la diferencia de un antes y un ahora, por ejemplo, en lo que es el baile, mucho trago, las guarichas se han vuelto como que más popularizadas tal vez por la economía del traje, ¿no? Bueno, en este aspecto hay que decir que eso ya se tiene que aplicar lo que es las salvaguardias de lo que es la diablada, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces nadie toma esa bandera, decir, esto es así. O sea, ha habido muchos cambios porque, como tú dices, ahora es más que guarichada que diablada. Y lo que hacen las guarichas incluso es estorbar al diablo también rescatar, o sea, depende también de los cabecillas, rescatar en sí el personaje del diablo. Porque el personaje del diablo es o sea, un personaje fuerte. Por ejemplo, ahora tú ves en el centro, les empujan a los diablos. La guaricha no grita, no baila, la guaricha no utiliza bata de dormir. La guaricha en sí utilizaba muchos pañuelos atrás, venía del más grande al más pequeño, con un sombrerito con espejos, y usaba enagua, con una chigra, con una guagua.
y bailaba al ritmo de la música, no iba gritando. Y por ejemplo, a alguien tú le veías que era conocido, le tumbabas, decía, mi hijo reconoce al guagua, o sea, una mujer, o sea, es un baile muy, muy elegante, no vulgarizado como ahora se ha vulgarizado mucho en este tema. Yo creo que al darle un valor de patrimonio cultural, o sea, en sí no estamos preparados para recibir a tantos turistas, porque no hay el espacio adecuado, no hay la gente suficiente que ayude a controlar. Y siempre del aspecto del trago, o sea, siempre ha venido desde que se ha iniciado de hablar del trago. Incluso pero uno, o sea, se toma hasta cierto punto, porque el pensar que tú te vas a poner la máscara de diablo y ya a bailar, o sea, como que te sientes un poco frío. Pero ya tomándote un traguito, o sea, como que te mete ñequi, te mete ese gusto de bailar. Claro, ¿no? Porque en eso es un punto muy clave en la actualidad, donde dicen que a veces la función del diablo es pegar al público para ir abriendo espacio a las parejas de línea, pero en la actualidad eso es mal visto, ¿no? Incluso las autoridades se molestan porque los turistas se quejan que el diablo les ha pegado, pero es que esa es la cultura. Ese es rescatar el personaje, la esencia del diablo, porque el diablo de gana nos lleva el cabresto o el cohete que llama. Y hay otros nombres que son muy malcriados que se le conoce. Ese siempre ha sido el diablo. El diablo te extendía la mano y te daba 2 cuetazos y te hacía así y tenías que retirarte, porque por ahí va a pasar el diablo. Hay muchos muchachos que se están rescatando esto y están quedando mal, pero ese es el personaje del diablo. O sea, imagínate, este año fue tan, o sea, para mi gusto, horrible ver que vengan de Ambato, gente de Ambato a vender bancas para que te sientes y que los diablos no podían ni bailar. Exactamente, eso es algo que la gente por desconocimiento, llamémoslo así, irrumpe en lo que verdaderamente es el desfile, ¿no? Porque imagínese instaurarse con sillas en las veredas para no permitir el paso del diablo, es algo que debería ser literalmente cortado de raíz. He cortado, sancionado. Yo creo que las autoridades de Píllaro tienen que tomar mucho este aspecto importante de ver gente, o sea, para que no se permita, más que todo en la zona que se va a bailar. Yo creo que lo que se alargó estaba bien, sino que hicieron un cuello de botella, que tenía que ser los diablos rectos, llegar hasta el banco del Pichincha o más abajo, y ahí sí coger cuadra con cuadra, que no haya, o sea, entre calle, porque se va a hacer un cuello de botella, lo que pasó este año. Sí. Entonces sí, yo creo que las autoridades también este año ni promocionaron los diablos, pero como usted sabe, se maneja mucho en las redes sociales y la gente sabe y vienen muchos turistas y por el trago. Pero no es el trago que, o sea, los pillareños venden, porque incluso a nosotros como pillareños hay muchos artesanos que tienen un buen licor, que ya tienen el registro sanitario. Como el señor Ítalo Espín, ¿no? Ítalo Espín. Y lo primero que hace el municipio es mandarle a Ítalo Espín que no puede vender su trago. Imagínese. Viene gente de afuera a hacer, ¿sabe cuánto queda aquí? Ni el 5% de la utilidad económica en nuestro cantón, cuando nosotros deberíamos ser atendidos bien. Entonces eso pasa. También las autoridades entienden que no hay la fuerza suficiente de policía municipal, pero en este caso se podría alquilar a una junta, por ejemplo, junta de lo que es de Poaló, y pagarles durante esos 6 días para que ayuden a controlar, porque ya digo, una vez es jodido. Por eso hay mucho, por ejemplo, Píllaro no es solo, perdón, la diablada, existe la trajería, los danzantes. Ellos, por ejemplo, alguien habla con patrimonializar también la trajería en San José de Poaló y los dirigentes dicen que no, porque es algo que es de ellos. O sea, la gente pensó que, o sea, haciéndome patrimonio cultural iba a haber cosas, pero no es así. Incluso al municipio, yo de parte del Ministerio de Cultura, no creo que lleguen tantos fondos. El municipio, tengo entendido, pone muchos fondos y el Consejo Provincial. Y incluso no alcanza, porque la logística de la policía incluso es mucho. Se gasta en policías porque es jodido. Porque mira, después de los diablos, máximo el diablo estaba llegando a sus parroquias, lo que es Marcos de Espinela, Tungipamba, 6, 7 de la noche ya estaban subiendo. Y 7 de la noche, a las 10, 11 de la noche había vuelto al otro aspecto muy cultural, que era los disfrazados de pilla, que salían los barrios disfrazados, remedando al presidente, la vaca loca. Entonces eso se ha perdido porque falta organización.
O sea, falta también, o sea, parte del municipio, parte de nosotros también como actores culturales, como gestores culturales, de organizarnos y sesionar. Lo que no se le niega al turista es que sí puede bailar, pero por lo menos vengan a los repasos. Exactamente, ¿no? Topando este tema de que no estamos listos para ser patrimonio, como usted lo decía, yo creo que también es del Sí estamos listos, pero somos desorganizados. Exacto, en el tema de que, por ejemplo, hay mucho desconocimiento, ¿no? O sea, la gente no sabe por qué el diablo pega, por qué el diablo grita, no sabe por qué las parejas de línea, porque ya en la actualidad se podría decir que ya está distorsionado, porque no se tiene el conocimiento previo como para que la gente esté lista, ¿no? Claro, en este aspecto sí. Por ejemplo, como tú dijiste antes, o sea, ya es por el traje que es un poco más barato, porque un traje para bailar de diablo, mínimo te cuesta unos $15. Pero la gente se le vende una bata, se pone unas cintitas así, va gritando y dando trago, porque tú sabes que el diablo cuando baila, puta, no, yo no podía tomar. Yo salía con lo medio picadito y hasta 2 horas hasta llegar al descanso para seguir tomando con los panes. Pero hasta cierto punto. Te das cuenta, todos los accidentes que ha habido en Píllaro no ha sido gente de Píllaro. Se han muerto aquí, pero ha sido gente, como tú dices, por desconocimiento de nuestra cultura, es venir y embriagarse. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ese aspecto se da? Digo, ¿por qué no permitir a nuestros artesanos que tienen un licor, tienen un vino, que se les deje? Pero primero que mandan el oficio un mes antes es que prohibido que, por ejemplo, se abra un negocio de licor. Pero viene en licor artesanal, tú sabes que es un licor que tiene, o sea, un grado de alcohol muy alto, no tiene registro sanitario. Lo que hacen es ponerle fresco solo y venderle a $1, que con 3 copas esas mujeres y esos chicos están hechos pedazos. Y pasa lo que pasa. No es cuestión de los pillareños, es cuestión de enterarse en sí de nuestra fiesta. Venir, no, a nadie se le niega, pero venir a los repasos. La gente repasa un mes antes. Exactamente. Más o menos desde su experiencia en cuanto a repasos, centrándonos en los repasos, ¿no? ¿Qué marcaría usted en un repaso de antes y ahora, que prácticamente ahora la gente ni lo toma en cuenta los repasos, ¿no? Antes eran muy sagrados, se podría decir, los repasos. Sí, antes siempre se ha repasado con cuerda para poder coger los pasos. E incluso las bandas ya es mucho, o sea, son tipo banda orquesta. Por eso es que Minga Cultural ve una banda de pueblo en sí, porque es un poquito más lento para lucir nuestros pasos. En ese aspecto sí, o sea, que vengan a los repasos, conozcan un poquito más, como digo, de nuestra cultura. No es cuestión de venir a alquilar un traje y yo soy diablo. O sea, es una identidad, según también. Antes era máscara, no era Máscaras Cayamara, era Taller de Arte Cusuluncu. Entonces, como nos capacitan, yo no puedo. Si soy quichua hablante, puedo ocupar un nombre quichua, si no, no. Es como la diablada. Si tú tienes, por ejemplo, un restaurante y vas a Quito a ponerte el restaurante La Diablada Pillareña, y te cierran porque claro, es un patrimonio cultural. Claro. Exactamente, ¿no? Cayamara se podría decir que en la actualidad ya no es uno, ¿no? Sino ya es familiar. Sí, eso ya más prácticamente es un negocio familiar, pero los que más trabajamos son yo y mi hijo Brian también, que ya tiene algunas máscaras que tiene una línea muy diferente, muy... Como él nació conmigo y siempre él se pegó mucho a las máscaras. Es una línea ya más moderna, más contemporánea, pero siempre le va haciendo un poco tradicional también, siempre con los rasgos de la nariz. Y también decir que si tú regresas atrás en Blomberg vas a ver que hay unas máscaras del Don Garrincha, de los que formaron la Legión, que son máscaras ya más humanas. Entonces nosotros no vamos a perder nuestra identidad, siempre nosotros somos guardianes de la cultura de Píllaro, siempre nos basamos a lo que es el engrudo y el papel maché. Y aguanta más, porque yo siempre cuando empecé también tengo una anécdota que empecé a hacer las máscaras con papel engomado y cuando después me pegaba esto y porque sudas, pues un sol sudas, y me pegaba esto, yo cuando llego al descanso era todito saliéndose la goma. Pero si tú vas al engrudo, claro que tenemos cada artesano, no te va a decir, o sea, es el engrudo, pero sí, nosotros tenemos nuestro secreto, le ponemos esto para que se haga tan duro y que no se dañe. Porque en sí tampoco es de coger y hacer.
Por ejemplo, tengo un chico que está aprendiendo, él piensa que es de la noche a la mañana, ya va como 3 meses, pero ya manda una careta a México, pero... Y entonces, o sea, sí es duro, o sea, no es... A veces la gente dice, oiga, pero ¿por qué caro? O sea, no es tampoco que nosotros abusemos. Toda la vida las máscaras de pillo han sido caras. La primera máscara que yo tengo ahí, que es de Don Ángel Velasco, que yo lo compré en sucres, me costó la una en 80,000 y la otra en 120,000 sucres. O sea, era plata, toda la vida ha sido caras. Y es por el trabajo artesanal. Una máscara no se hace en una semana. Una máscara bien detallada hablamos de 1 mes, a 2 meses, a 3 meses. Y eso un buen sol. Porque si tú lo haces puedes hacerlo en una semana, no te voy a negar, decir no puedes hacer. Pero esa máscara no te va a durar ni 1 año. Entonces nosotros lo que tenemos, nuestras cosas es que una máscara que recién le retocamos vino a los 25 años, a hacer el primer retoque. 25 años y cada vez el señor se saca la mierda bailando. Incluso se hacía con malla, se hace con malla, muchos secretos que nosotros tenemos. Porque una máscara en sí, te cuento que no es en sí la máscara para que dure. La máscara se hacía así pequeñas, eran las máscaras que tenían que ser fuertes porque se daban unas pisas por la toma del parque. Eran unas broncas, pero hermano, que se daban, pero con el boyero, fuete, cabresto. Se daban unas pisas. Porque mira, el primero que te gana de la zona de acá, se encajona acá en la 24. Y antes, como no era patrimonio cultural, el cabecilla, chucha, bailaba unas... estoy hablando más palabras. O sea, el primero iba bailando en cada esquina unas 5 piezas y el otro ya quería pasar porque queríamos llegar al descanso y no te dejaba. Entonces, por eso eran las broncas. Entonces, el primero que iba guiando a las otras. Le ganaba a Marcos Espinel, puta, Tungipamba se cabreaba. Luego salía ya la Huanguibana y era otra... Entonces las máscaras era para aguantar o ser juetazo en la cara. De estas anécdotas que nos cuenta, la más fuerte que usted se acuerda, si algo que dijo, esto se va a quedar para la historia, alguna pelea, alguna riña, ¿cuál fue? Cuando estaba bailando yo justo frente ahora el parque central al lado del Tía, había un espacio vacío y yo me cruzo para allá porque no quería darme la vuelta, me cruzo para allá y cuando sentí un dolor, me rompieron la cabeza, me hicieron como 5 puntos en la cabeza, un diablo borrachito y nos dimos de puñetes frente al Tía. Y mi mujer me sacó, te juro, fue algo, es que eso era todos los días, o sea, broncas y broncas. Y por ejemplo, en algo grupal, ¿no? Como usted me dice, se quieren tomar, antiguamente eran las vencidas. Algo así que recuerde usted de que se vio que ese Marcos de Espinel le sacó la madre a Huanguibana, por ejemplo. O sea, siempre Marcos Espinel ha sido una de las partidas muy grandes. En sí, siempre ha sido Marcos Espinel. Tungipamba es un poquito más organizado. Marcos Espinel, vas a ver que hay tanto diablo, pero es desorganizado. Pero Tizhuaya Tungipamba es que es más organizadito. En ese aspecto, sí. Y siempre las broncas no se daban entre 1 o 2, se daban entre 10, 15, 20 diablos. Y lo bueno de esto, que las mujeres, los familiares van atrás de uno, y ahí es lo que se separa. Y ya te digo, eran unas... Ya como estás medio bruto, no sientes nada. Pero no te metas a pelear, o sea, un consejo sano, no te metas a pelear cuando estés puesto la máscara, porque te van a sacar la madre. Porque tú ves solo para el frente, ¿entiendes? Tienes 2 huequitos para ver, viene otro de atrás, ¡plum!, al suelo. Claro. O sea, es bien duro, o sea, pelear es bien duro. A lo menos con unas máscaras grandes, pues te dan un patazo, ya sabes dónde, en el suelo. Claro, ¿no? Y esto que usted lo realiza, prácticamente esto es la voz de los mascareros, ¿no? Porque como le digo, muchas personas admiran sus obras de arte, pero muchas personas igual no saben quién hizo qué, o sea, quién es el dueño de esa máscara, por qué la hizo, por qué esos rasgos. Y yo creo que la creación de una asociación de mascareros es fundamental porque ustedes tienen que salir de ese falso anonimato del cual las personas le tienen, ¿no? Alzar la voz, hacerse notar, decir, ¿sabes qué? Esto no es así, yo empecé en tal año, es por acá. Yo creo que es fundamental lo que usted hace, ¿no? Sí, o sea, eso hay que agradecer en este aspecto. Italo Espín fue el gestor de asociarnos, casi sí había un poquito de recelo en este aspecto, pero estamos viendo creo que un buen camino. Todavía falta muchos muchachos que se anexen a esto,
que es lo que queremos ya como mascareros. Tienen la invitación, se van a Perú, específicamente a Paucartambo. Invitó Yuri Ordóñez, que es el jefe allá a nivel mundial, que va a ser la exposición de las máscaras en Paucartambo. Se van 5 representantes de aquí, de Pilla. Entre ellos está usted, ¿no? No, yo no me voy, porque las facilidades económicas para mí no me permiten. O sea, porque ya te dan la estadía, te dan la alimentación, pero el transporte es tuyo. Y necesitas más o menos unos $1,000. Más que todo, sí me iba a ir en ese aspecto, pero ya te digo, estoy con esto de acabar esas máscaras y tú sabes, mira, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, tengo menos de 5 meses. Y lo que se demora más en la pintada, en los rasgos, la pintada siempre es un dolor de cabeza. Más que todo porque tienen que ser únicas, ya estamos buscando otras técnicas y todo eso. Pero sí se van buenos representantes en ese aspecto. Se va Ítalo, el hijo de don Velasco, Luis, y otros compañeros que son también destacados. ¿Cómo se sintió usted al ver que en la capital del Ecuador, Quito, les abrieron las puertas para esta exposición que tuvieron? ¿Qué usted como artesano de antaño, o bueno, ya con su trayectoria establecida, qué sintió? Se siente bien, ¿no? Porque ya le digo, hay compañeros que todavía no son visualizados tanto, porque a veces ni incluso en las redes sociales manejan. Yo también soy un poco lento para eso, pero ahí con mis hijos pataleando, digo, enséñame así, aunque me es bravos, dice, ya le digo pues cuántas veces. Es bonito. Estamos viendo nuestro espacio, están gestionando los que están al frente de esto, que es el Ítalo, está el Freddy Chunaula, que está nuestro. Entonces están gestionando otros espacios, esperemos que se abra otros espacios y contar también, yo creo, con la ayuda en este aspecto del municipio, porque para la exposición también ha salido de nuestro bolsillo. Y no es justo como artesanos que estuviéramos, de nuestro bolsillo. Claro que a otros compañeros que todavía no son reconocidos les sirve, pero a uno también como que ya, sí le cabrea. Es como te explico, es como el músico. Tú le contratas al músico, ¿qué hace el músico? Acaba de tocar y le paga. Entonces nosotros vamos a eso también, como artesanos, porque te digo que son verdaderas obras de arte. No son cualquier cosa que se hace en un mes, como te digo. Hay obras que llevan 3, 4 meses. Entonces, en este aspecto estamos viendo otros espacios y ojalá el municipio tengamos la oportunidad, que creo que no, pero que nos colabore. A pesar que ahora no es la Casa de la Cultura, se llama las Casas de las Culturas, nos ha colaborado de Quito. Fue la curaduría, una excelente persona la que hizo la curaduría para la exposición. Es decir, que estamos viendo más espacios para hacerlos más visuales, para ser más reconocidos, que a la final, como grupo de Asomaspi nos sirve a nosotros. Claro, efectivamente, ¿no? Porque, se hace hincapié en esto de que sus obras de arte tienen que, como toda pieza de arte, tiene su autor y ustedes como tal tienen que hacerse conocer por eso, porque son meses de trabajo, como usted dice, ustedes prácticamente los 365 días del año realizan estas máscaras que son exhibidas los 6 días de Diablada, ¿no? Pero es todo un trabajo, en su caso familiar, detrás de estas máscaras. Sí, es un trabajo familiar, es un sacrificio, es nuestra creatividad, donde nosotros ponemos hasta nuestro corazón, horas de intenso trabajo. Les digo, no es fácil. A veces la gente viene y dice, no, ¿y por qué tan caro? Pero sí lleva tiempito. Ya cuando los muchachos vienen aquí son a veces que tienen un mundo de la escultura y se dan cuenta que es muy diferente una escultura de las máscaras. Digo, tengo un gran amigo mío que es David, le están dando las máscaras, pero ya se dio cuenta que en un día no se puede pintar una máscara. Efectivamente, ¿no? Y como para recordarnos, ¿cómo le encontramos en las redes? Como decíamos, ¿no? Es algo que les juega bastante a favor, redes, sus números telefónicos, que nos recuerde, porque nosotros queremos con este podcast que los artesanos sean conocidos, porque deben ser conocidos por las obras que hacen. Bueno, las redes sociales a nosotros, como nos encuentran a mí y a mi hijo,
en Máscaras Cayamara o Taller de Arte Cusulunco, igual te sale en Google, ahí estamos en Instagram, TikTok también estamos haciendo. ¿Cómo se encuentran en TikTok? Máscaras Cayamara igual. Y su número principal de contacto para que le puedan hacer preguntas, compras, lo que sea, porque eso es lo que mueve ahorita, ¿no? Sí, eso es lo que más que todo mueve. La tecnología es muy importante para nuestros emprendimientos en este caso. Mi número es el 0986510081. Listo, muchachos. Pilas para que le sigan ahí a Máscaras Cayamara. Prácticamente nos recuerda qué nomás ha ganado usted a lo largo de este tiempo. Bueno, tuve una trayectoria, he tenido la oportunidad de exponer de hace mucho tiempo atrás, cuando estaba en una escuela de artes en la Casa de la Cultura, aquí en Tungurahua, en la Casa de la Cultura Núcleo Baños. Tuve la suerte de irme a Guayaquil a muchas ferias de exposición. Una vez llevé unas pocas máscaras y vino un señor y solo pensé que me venía a preguntar, decía, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Y cuando después ya, hazme cuenta, ¿cuánto te debo? Y fue invitados con unos chicos de la Universidad de Artes de Guayaquil y me llevaron. Entonces, como era 5 días de feria, ya me iba a quedar sin producto, pues, porque él se llevó toda. Era un señor que vivía en Estados Unidos, me acuerdo, tenía joyas, pero sus guayazos así. Yo pensé, porque venía, dice, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Como 8 o 9 máscaras. Después me dice, ya hazme cuenta. ¿Y cómo me vas a mandar? Digo, en un cartón. Y ahí con los chicos digo, pero tengo la exposición. Ah, ya, entonces me dices cuándo y yo te mando. Y así fue, porque acabamos en la tarde y a las 2 y a las 3 ya estaba el señor con los cartones y que le idea embalando y le idea acomodando. O sea, fue algo bonito. Ahorita siempre me he ido a Tuntaki. Algunas partes me han invitado. Ahora mejor me he centrado mucho en trabajar, más que todo últimamente regresé a trabajar que es mi trabajo, pero ya queda mi hijo al frente. Mi hijo también no podía mucho porque estaba estudiando, gracias a Dios ya está haciendo la tesis, o sea, yo quiero que él también ya se va a dedicar o sea, no de tiempo completo, pero ahorita sí es tiempo completo porque queremos llegar con un producto bueno a Cuenca. O sea, llegar... ¿De qué es esta feria de Cuenca? Si nos puede comentar un poquito para que la gente tenga conocimiento. Es una feria a nivel internacional. Tenemos todos, vienen de Ibarra, vienen de todas partes. De todas partes del Ecuador son los mejores artesanos. Son de muchos artesanos de mucho renombre. Por ejemplo, hay de donde que hacen los santos en San Antonio de Ibarra. Hay un señor que viene de ahí, tiene unos santos que le cuestan unos $2.500, $2.800. Un santito, un San Miguel. Entonces... Es una feria muy ahí en la quebrada frente al CIDAB, Centro Interamericano de Artesanía y Artes Populares en Cuenca. Es una feria muy grande y les invito que para noviembre estaremos del 1 al 5 ahí en la feria. Listo, entonces ya saben para que vayan allá. Igual, don Marco Cayamara va a estar con sus obras por allá para exponer y para vender también, ¿no? Sí. Un cierre, algo final que usted le quisiera decir a esta nueva generación de la Diablada de Píllaro. ¿Cuál sería como que, no sé si llamarlo un consejo, pero qué le diría usted a los jóvenes sobre esto de la Diablada, no? O sea, yo les diría como artesano que a los jóvenes, o sea, que miren el tiempo atrás, que sigan los consejos de los padres para que vean, o sea, realmente en sí cómo es la Diablada y que un poquito dejen el alcohol también muy atrás, porque como nosotros promotores de una cultura tan rica como es la Diablada, tenemos que ser buenos representantes en este aspecto también. Y decir a los turistas también que vengan, pero que por lo menos se vengan a los repasos y se enteren en sí de qué es la fiesta de la Diablada Pichanaya. No es venir y alquilarte un traje y salir a bailar y gritar como loco. Entonces, sí hay gente que vulgariza mucho nuestra cultura y eso no estoy de acuerdo. Hay muchos artesanos buenos de aquí en otro cantón que nos preparamos cada año para hacer unos pequeños llaveros, pequeñas máscaras para vender cada año. Como pillareños tenemos el derecho y no es justo que venga gente de Quito que ha visto por internet con unos muñecos a vulgarizar nuestra cultura. Eso que tomen mucho en cuenta y que compren a nosotros como artesanos, porque ese dinero es bueno que se quede en Pilla.
porque nosotros no estamos todos los años, estamos en 5 días al año, 6 días al año. Exactamente, no. Como la cultura es propia de aquí, hacerles la invitación a que se enteren y que compren a los artesanos que vienen con trayectoria. Claro, somos artesanos que venimos con trayectoria, que hacemos un producto muy bueno, o sea, que nosotros hacemos en resina y hacemos en papel, que para hacer una máscara en papel de una bola pequeñita de espuma flex es el molde. Entonces, pegar papel te cuesta. Y no te cuesta tanto, te cuesta $25, pero estás llevando un producto que tiene identidad. Exactamente. Entonces ya saben, para todos los seguidores de Entre Diablos, el podcast, esto va a estar publicado a lo largo de nuestra página para hacerle primero, como le digo, el objetivo de nuestra página es hacer conocer a los mascareros porque de ellos es esta hermosa cultura, ¿no? Ellos hacen visible sus formas de expresar. Entonces, vayan a seguir en todas sus redes a Marco Caillamara, a su hijo y al taller. Estamos en una próxima entrega.